de puro amor. Y ahora, con estas palabras en mente, vamos a tratar de desarrollar algo muy interesante para nosotros, pero para eso vamos a orar primero. Nuestro Padre y nuestro Dios, en este momento abrimos tu palabra para mirar a través de ella el camino que tú nos estás mostrando. Permite que las enseñanzas que tú tienes para nosotros a través de la historia puedan ser puestas en práctica en nuestra vida. Que podamos nosotros, al estudiar tu libro, ser instruidos por el Espíritu Santo, ser enseñados por Él, pero a la vez estar dispuestos también a poder compartir lo que tú nos has permitido conocer. Que este sea el motivo de nuestras vidas y del estudio que vamos a tener de tu palabra. Rogamos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Como he tratado de estar haciendo las últimas veces, no estoy predicando, no estoy haciendo sermones. Estoy tratando de compartir la instrucción que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender el mensaje que Él tiene para nosotros a través de la iglesia de Filadelfia. Tengo mucha información que compartir con ustedes. No lo voy a poder hacer hoy todo, así que los invito para la próxima sección, porque es bastante lo que hay que compartir de esta iglesia y que es para nosotros una enseñanza o un llamado muy, muy importante, porque el Señor nos ama y por eso Él nos está mandando este mensaje hoy a nosotros. Apocalipsis 3, uno de los mensajes quizás no el más largo, pero sí largos de las iglesias. Apocalipsis 3 del 7 al 13, que nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero ¿qué cosa? No lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros miramos un poquitito el contexto histórico a través del espíritu de profecía y a través de la Biblia, vamos a encontrar que Elena de White ubica a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia, a partir de después de 1780. Si nosotros miramos el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, creo que es el capítulo 18 o 19, ella está hablando de las señales que van a haber en el cielo del sol, la luna y las estrellas. Lo interesante de esto es que en la página 310 del conflicto de los siglos, ella nos dice algo interesante a nosotros. La condición en que se hallará en ese tiempo la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tiene el nombre de que vives y estás muerto. ¿Recuerda a quién le dijo el Señor estas palabras? Tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. A la iglesia de Sardis, a la iglesia anterior a la de Filadelfia. Así que si ella está escribiendo de esto en esta página, en el 310, nosotros miramos los párrafos anteriores y vamos a ver que ya está hablando del oscurecimiento del sol,
el oscurecimiento de la luna y la caída de las estrellas. Por lo tanto, estamos seguros de que ya está ubicando la iglesia de Filadelfia después del año 1780. ¿Qué más sigue diciendo? Y a los que no quieren dejar su indolente descuido se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, 1. Está hablando ella, refiriéndose a Apocalipsis 3, 1 y 3. Está hablando al mensaje de la iglesia de Sardis. Así que ella ubica la iglesia de Filadelfia después de 1780. Apocalipsis 3, 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Para qué sirve una llave? Para trancar una puerta, para asegurarla, ¿cierto? O para abrirla. Y por eso él está diciendo ahí muy claro, él tiene una llave y dice que esa llave sirve para abrir, para cerrar la puerta, ¿cierto? Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En 1844 se levantó un movimiento muy conocido por nosotros. Yo creo que todos conocemos algo acerca de los Milleritas. William Miller. A lo mejor a nadie conocen a William Miller, pero sí conocen a Guillermo Miller, es el mismo. Él se levantó con un grupo al cual él estuvo enseñando estas cosas que había entendido de la palabra de Dios, y él quería compartirlas, y allí se empezó a cumplir parcialmente esta parte de la profecía que está hablando Apocalipsis 3, los versículos 7 y 8. Vamos a ver por qué. Vamos a mirar más adelante que la iglesia de la Odisea no va a existir para el tiempo del fin. Ustedes de pronto estarán pensando que estoy hablando cosas que no son, pero la iglesia de la Odisea no va a existir para el tiempo del fin. Es una época en la historia de la iglesia, sí. Tenemos que tener eso en cuenta. Es una época de la historia de la iglesia, pero la iglesia en sí no va a existir cuando el Señor Jesús regrese. Vamos a mirar eso con mucho cuidado. ¿Por qué lo estoy diciendo? La iglesia de la Odisea es tibia. Nosotros somos parte de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es tibia. Y por lo tanto, el Señor dice que Él la va a vomitar de su boca. ¿Qué significa vomitar? ¿Han escuchado la palabra zarandeo? Sí. Es lo mismo. En San Mateo 24 encontramos la palabra zarandeo. En Apocalipsis encontramos que el Señor Jesús dice que va a vomitar. Es lo mismo. La iglesia va a ser zarandeada. La iglesia de la Odisea va a ser sacudida o vomitada de la boca del Señor Jesús. Por lo tanto, hoy solamente les voy a dar esto así, pero lo vamos a estudiar con más detención más adelante cuando llegue el turno de la iglesia de la Odisea. Solo los que se calienten se salvarán. Los que son tibios en el zarandeo o se calentarán o se enfriarán. Los calientes se encontrarán en la condición de la iglesia de la Odisea, y los fríos en la condición de la sinagoga de Satanás, que lo vamos a ver más adelantito en este mismo mensaje. Elena de White, voy a utilizar mucho el espíritu de profecía, así que el espíritu de profecía es que nos ayuda a aclarar muchas cosas, y vamos a ver que no está en contradicción con la Biblia, está aclarando lo que la Biblia a nosotros a veces nos deja como algunas dudas o algo así por el estilo. El espíritu de profecía nos ayuda a entender mejor lo que la Biblia nos está diciendo. Elena de White, en Primeros Escritos, en la página 42, nos dice: vi que esta puerta, la que está hablando en Apocalipsis 3, 7 y 8, vi que esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta, como dice el versículo, cerró la puerta del lugar santo,
abrió la que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel ahora. Israel espiritual, no Israel literal, aunque en Israel literal tenemos israelitas espirituales que también creen en el Señor Jesús. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es interesante cómo Elena de White nos ayuda a aclarar Apocalipsis 11, el versículo 19. ¿Conocen ese versículo? Yo creo que sí, muchas veces lo han leído, pero no sé si lo tengan en cuenta. Apocalipsis 11, 19, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Y el templo de Dios, ¿qué cosa? Fue abierto en el cielo, ¿y qué cosa se vio allí? Y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿De qué está hablando Elena de White? ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Cosas diferentes? No, están hablando exactamente de lo mismo. Elena de White nos ayuda a aclarar lo que dice Apocalipsis 11, 19. Juan vio el cielo abierto y vio, ¿qué cosa? El arca del pacto. Elena de White en primeros escritos nos está diciendo, cuando Dios cumplió su obra en 1844, cerró la puerta del lugar santo por donde él había entrado del atrio, o cuando subió al cielo desde la tierra, cerró esa puerta y abrió la puerta que da al lugar santísimo, que es lo mismo que está viendo Juan en visión. Están hablando acerca de la misma. ¿Qué vio Elena de White y qué vio Juan? El arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Y dice Elena de White que el cuarto mandamiento brillaba más que los otros. Así que es interesante que nosotros podamos comprender que el espíritu de profecía nunca está en contradicción con la Biblia, sino que se complementan el uno con el otro. Ahora, quiero que hagamos un poquitito de memoria, podríamos decirlo así. Cada vez que Jesús comienza, o cada vez que Jesús comenzó un ministerio en la tierra, siempre hubo un anuncio. Antes de que el Señor Jesús comenzara su acción o su movimiento en la tierra. ¿Qué sucedió antes de que, en los días de que Jesús iba a nacer, cuando nació Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué hicieron los ángeles? Anunciaron. Dicen que los ángeles cantaron, no solo en el cielo, sino que cantaron cuando los pastores estaban cuidando sus ovejas y les dijeron, ¿qué les dijeron? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, porque un niño nos es nacido. ¿Recuerdan? Esa es la profecía de Isaías. Está cumplida en el libro de San Mateo. Cuando el Señor Jesús nació, hubo un grande anuncio. Y los pastores y los reyes vinieron. ¿De dónde vinieron los reyes? ¿De Israel? No, de otras naciones. De otras naciones fuera de Israel vinieron a visitar al rey recién nacido. O sea que eso no fue algo así tan pasajero. Cuando llegaron al templo cuando llegaron al palacio de Herodes, todos quedaron sorprendidos. Mas sin embargo los sacerdotes sabían. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿alguien fue delante de él? Alguien estaba diciendo, yo he venido ¿como qué? Como vos en el desierto. He venido a preparar el camino para alguien que es mejor, más grande, para el Señor de todos. Y pues vosotros, si no te arrepienten, van a ser castigados. Cuando el Señor Jesús iba a morir, ¿qué sucedió? Unos cuantas horas antes, unos cuantos días antes. ¿Qué sucedió antes de que el Señor Jesús muriera? ¿Qué hizo él? ¿Cómo entró a Jerusalén? Entró como entran los reyes cuando conquistaban una nación, ¿cierto? Entró montado en un burrito, las palmas y todo el mundo. Oh, este es el rey de reyes y el señor de señores. ¿Recuerdan eso? Siempre que él iba a hacer algo, había un anuncio antes de que esto sucediera. ¿Qué sucedió cuando resucitó?
Dice que muchos resucitaron con él, está en la Biblia, lo pueden leer en la Biblia. Muchos resucitaron con él, ¿y qué sucedió? Ellos se presentaron a sus familiares, a sus amigos en la ciudad. ¿Qué sucedió 50 días después de la ascensión? ¿Recuerdan el Pentecostés? Oh, hubo un gran estruendo, algo se presentó en forma de llama, y los apóstoles que no estaban, que no habían ido, que no tenían educación, que no fueron a la universidad, hablaban en diferentes lenguas. ¿Qué anunció el movimiento Millerita en 1844? El movimiento Millerita anunció el inicio del juicio investigador. Ellos creían que iba a ser la segunda venida del Señor Jesús. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, eso era lo que ellos utilizaban, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La tierra iba a ser purificada porque, según ellos, ese era el santuario. Así que el cumplimiento iba a ser en 1844, 22 de octubre, con el estudio que todos ellos hicieron. Pero ellos no entendieron lo entendieron después, y vamos a leer una cita, lo entendieron después. Ellos entendieron que ahí se iniciaba el juicio investigador a los muertos. La pregunta en este momento es, ¿habrá algo que llame la atención cuando se empiece el juicio investigador a los vivos? Lo vamos a ver y lo vamos a mirar a través de la Biblia, que sí va a haber un momento en el cual nosotros vamos a estar seguros de que el juicio a los vivos ya ha comenzado. No podemos dar fechas porque no tenemos fechas para eso. Apocalipsis 10:6 es claro, no habrá más tiempo, fechas de profecía, no habrán más. Así que es claro para nosotros, a través de la Biblia y del espíritu de profecía, que sí habrá una forma de que nosotros vamos a estar pendientes de que el juicio a los vivos ha comenzado o va a estar para comenzar. Dice Apocalipsis 18. No lo vamos a leer en este momento, lo vamos a leer después. Pero dice allí en Apocalipsis 18, del 1 al 6, que un ángel es el que está proclamando algo que es realmente interesante al mundo. Como en 1844 se va a presentar después en el futuro, pero mire lo que dice Elena de White acerca de 1844. Como un tsunami, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse en sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. Conflicto de los Siglos, página 397. Ellos allí fue cuando comprendieron que estaban anunciando el juicio a los muertos. Ella lo sigue diciendo en el mismo libro de Conflicto de los Siglos. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra. ¿Quiénes vivieron primero en la tierra? ¿Quién fue el primer viviente de la tierra? Adán. Entonces, ¿con quién comenzó el juicio? Dice ella, comenzando. Por eso estamos viendo que ella está hablando del mismo tema de Filadelfia. Comenzando, dice, con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. O sea que esto nos tiene a nosotros que ayudar a pensar en lo que se nos presenta, en lo que se nos va a presentar más adelante. Mire, es interesante. Yo les pasé unas hojitas a ustedes. Ustedes me van a ayudar en este momento. La respuesta del pueblo a este reavivamiento o a esta reforma que empezaron en aquellos días. Dice, algunos ministros dejaron, ¿qué cosa? A un lado sus opiniones, sentimientos sectarios y con ellos sus mismos sueldos, sus iglesias, y se unieron a proclamar la venida de ¿quién? De Jesús.
Fueron, sin embargo, ¿qué cosa? Comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso, la proclamación de este fue confiada en gran parte a ¿quiénes? Humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante, ¿qué cosa? El número de los obreros que era pequeño comparado con la obra que había que hacer. La condición de una iglesia impía y de un mundo sumergido en la maldad oprimía el alma de los, ¿qué cosa? Verdaderos centinelas que sufrían voluntariamente trabajos, privaciones y sufrimientos. ¿Para qué cosa? Para invitar a los hombres a arrepentirse para salvarse. A pesar de la oposición de Satanás, la obra siguió adelante y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos. ¿Unos cuantos? Miles, dice, por muchos miles. Por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia. Ojo con esto, miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera, así como Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Los predicadores ponían la segur a la raíz del árbol e instaban a todos a que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamados conmovedores contrastaban notablemente con las garantías de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares. Y donde quiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Discernieron su apostasía, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Y algunos pocos buscaron al Señor. Sigue diciendo ella, muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y algo muy interesante, ¿qué? Humillación. El afecto que por tanto tiempo se había aferrado a las cosas terrenales se fijó ahora en las cosas celestiales. ¿Qué cosa? El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos. Y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar. ¿Qué cosa exclamaban? Temed a Dios. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 14, ¿right? Temed a Dios y ¿qué cosa? Dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Los pecadores preguntaban llorando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas habían manifestado deshonestidad deseaban con ansia hacer restitución. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intersección por todas partes. Habían almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración. A veces nosotros nos cansamos 2 minutos cuando nos arrodillamos. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Conflicto de los siglos, página 366-367. Elena de White es clara para nosotros en esta mañana. Mire, un historiador de ese entonces, un historiador llamado Bliss, dice lo siguiente: produjo en todas partes el más profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Ocasionó un gran despego de las cosas de este mundo. Hizo cesar las controversias y animosidades
e impulsó a confesar los malos procederes y a humillarse ante Dios y a dirigirle súplicas penitentes y de corazón quebrantado para obtener perdón. Con humillación, causó humillación personal y prostración del alma, cual nunca les habíamos presenciado hasta entonces, como el Señor lo dispusiera por boca del profeta Joel, para cuando el día del Señor estuviese cerca, produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y la conversión al Señor con ayuno, lágrimas y lamentos. Como Dios lo dijera por conducto de Zacarías, un espíritu de gracia y oración fue derramado sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Había gran pesar en la tierra, y los que estaban esperando al Señor afligían sus almas ante Él. Esto lo dijo un historiador. Está incluido en la Review and Herald en enero de 1845, pero lo dijo Bliss. Él era un historiador de esa época, contemporáneo de Elena de White. Así que es interesante para nosotros que no solamente Elena de White. Otra cosa, es importante que nosotros tengamos en cuenta aquí algo. Elena de White estaba escribiendo algo que ella estaba viviendo. Ella no investigó, ella no fue a preguntarle a nadie, ella estaba viviendo lo que estaba pasando en esos momentos. Ella lo estaba sintiendo en su propia carne, sufriéndolo de una manera difícil, porque el gran chasco, como nosotros lo conocemos, no fue fácil para ellos. Es una enseñanza para que nosotros tengamos en cuenta para más adelante en nuestra vida. La experiencia de los que anunciaron el juicio en 1844 junto a Elena de White tuvieron una experiencia religiosa en la que proclamaron el mensaje de una manera maravillosa. Y Elena de White, en el Conflicto de los Siglos, la página 398, nos dice: entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. No creo que lo tengan por ahí, no sé si lo tienen, pero ahí tengo algo atrás que más adelantito les voy a decir en qué momento me ayudan. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, ahora mismo ella está escribiendo esto hace, ¿cuántos? 100 años atrás o algo más o menos. Dice, ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la sana influencia tan bendita obra y dan testimonio de que ella era de Dios. En ese entonces estaba escribiendo Elena de White esas cosas. Esa influencia que ellos sintieron después de esto, dice, eso era algo increíblemente maravilloso. Eso era de parte de Dios. Vamos a ir un momentito al versículo 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. El tiempo nos está corriendo demasiado rápido y también va a tocar que omitir algunas cosas para poder continuar. Versículo 9 que nos dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo les haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo les he amado. Nosotros podemos ver que eso no sucedió en el tiempo de Guillermo Miller o de William Miller. Eso no aconteció en el tiempo de Guillermo Miller. Nadie vino a adorar a Dios en ese entonces, como dice el versículo. Aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí que yo haré que vengan y se postren, dice el versículo 9. Eso no sucedió, así que nosotros tenemos que pensar que esto va a suceder en el futuro. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia tiene dos etapas. Una en la etapa de la iglesia que nosotros estamos estudiando, pero vamos a tener que mirarla hacia el futuro. Por eso yo les dije hace un ratito, los que se calienten van a formar parte del estado de la iglesia de Filadelfia, y eso está en el futuro, porque ahorita somos, ¿qué cosa? ¿Qué somos? Somos tibios, somos la Odisea, somos tibios.
Es duro a veces decirlo, pero es la realidad. Es la realidad, mis apreciados. No hay otra manera en que nosotros entendamos este llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros hoy en día. Somos tibios. Ha de llegar el momento en que nosotros tengamos que decidir. O me caliento o me enfrío. Y eso va a suceder. Y el estado de la iglesia de Filadelfia se va a volver a repetir en el futuro. Es claro lo que el versículo 9 está diciendo, porque eso no ha sucedido hasta este momento. No sucedió en 1844, así que va a tener que suceder en el futuro. Las iglesias protestantes caídas que habían rehusado progresar más allá de la reforma protestante estaban en una condición deplorable en 1844 y se irán degenerando más y más hasta estar bajo la influencia de los demonios, como está escrito en Apocalipsis 18, 2 y 3. Estas iglesias aborrecían a los mileritas y se oponían con ahínco a su mensaje. Las iglesias de aquel entonces estaban yendo, como estaba profetizado para la iglesia de Sardis, cada día más abajo, más poseída por el demonio, prácticamente. ¿Cuál era el mensaje que ellos tenían? Hay una parte en donde ustedes me van a ayudar otra vez. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, ¿qué cosa fue? Fue proclamado por primera vez en 1844. ¿Qué habían proclamado ellos primero? Si este es el mensaje del segundo ángel, habían proclamado primero el mensaje del primer ángel. ¿Cuál era el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio ha llegado. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? Caída es Babilonia. Babilonia ha caído, salir de ella, ¿cierto? El mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez en 1844 y se aplicaba entonces más particularmente ¿a quiénes? A las iglesias. ¿De dónde? De los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, donde la declinación de las iglesias había sido más rápida. Pero el mensaje del segundo ángel, ¿qué cosa? No alcanzó, ¿qué cosa? Su cumplimiento completo en 1844. O sea que el mensaje del segundo ángel está a medias, en otras palabras. Hay que concluirlo. Si el mensaje del segundo ángel está a medias, quiere decir que la segunda etapa de la iglesia de Filadelfia está en el futuro. ¿Qué más sigue diciendo? En ese tiempo las iglesias tuvieron una caída moral por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero la caída no fue completa tampoco. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir caída. Caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. Aún no se ha dado de beber a todas las naciones. El espíritu de conformidad en el mundo y de indiferencia hacia las verdades que deben servir de prueba en nuestro tiempo existe y ha estado ganando terreno en las iglesias protestantes de todos los países de la cristiandad. Y estas iglesias están incluidas en la solemne y terrible amonestación del segundo ángel. Pero la apostasía aún no ha culminado. Conflicto de los siglos, página 385. Si nosotros miramos la historia de Leonard White, de la familia White en general, en 1842 ellos fueron desfraternizados de la iglesia metodista, sencillamente por asistir a una reunión donde estaba predicando Guillermo Miller. ¿Qué va a suceder con nosotros más adelante cuando nosotros tengamos que confrontar todo esto? ¿Vamos a sentir qué vamos a sentir? ¿Cómo vamos a estar? No lo sé, así que vamos a ver qué más nos tiene. Hay muchas cosas más que decir aquí, pero me va a tocar continuar. Cuando las iglesias protestantes rechazaron el mensaje del primer ángel, miles de miembros respondieron al mensaje del segundo ángel y salieron de las iglesias que por su caída llegaron a ser Babilonia.
En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de esas iglesias y empezaron a formar parte del nuevo movimiento que estaban iniciando en ese entonces. Guillermo Miller describió la ira satánica que los miembros de las iglesias Guillermo Miller describió la ira satánica de los miembros de las iglesias que se opusieron a su mensaje. Dice él, el tiempo pasó y al siguiente día pareció como que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia 2 días antes, ahora se entremezclaron con la gente que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Esto me hace pensar algo y me gustaría que todos pensáramos en eso. No sé si a ustedes les parece que, si están de acuerdo. Si nosotros somos tibios hoy y en muchas ocasiones nos da vergüenza de pronto decir o hablar acerca del Señor Jesús, o sentimos inconformidad, o sentimos que... ¿Qué va a suceder cuando nos digan fanáticos? De paso, a mí ya me lo han dicho en alguna ocasión, no importa. O cuando te digan, fuera de ser fanático, algo, otras cosas feas, o se burlen, le digan, ahora que ya... Muchas cosas que pueden decir. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? Mire lo que escribió Guillermo Miller para ese entonces. Dice, los demonios, como si hubieran salido de todas partes y se estaban mofando, estaban hablando, blasfemando en contra de nosotros. ¿Cómo nos iremos a sentir nosotros? ¿Estamos preparados para pasar esa prueba? Solamente es individual, entre mí y Dios. Solo lo hago aquí y lo pregunto para que nosotros tengamos eso en mente. Es mi relación con Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que si nosotros miramos, es la misma palabra que encontramos en San Mateo 24, perseverancia, es la misma palabra. Creo que en griego es hupomone. Esa palabra está también en Apocalipsis 14, que fue el versículo de lectura que tuvimos, y en Apocalipsis 13 y en algunos otros versículos. Hupomone es la palabra perseverancia. Por cuanto si has guardado versículo 10 de Apocalipsis 3, la palabra de mí, si has perseverado, en otras palabras, en lo que yo te he enseñado, si has consentido en seguir ese camino, yo también te guardaré, dice el Señor. Si tú perseveras, ¿yo qué voy a hacer? Yo te voy a guardar. ¿Qué más sigue diciendo? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Algo que tampoco pasó en 1844. ¿La prueba o el chasco vino sobre todo el mundo entero? No, vino solamente aquí, a Estados Unidos, a los milleritas, sobre todo a la costa este de Estados Unidos. Es otra parte que me hace ver que la segunda etapa de la iglesia de Filadelfia está por cumplirse en el futuro. Esto tampoco se cumplió totalmente. Una cosa interesante que quiero que tengamos en cuenta en este momento, antes de que le dé por concluir mi tema, porque el tiempo va corriendo demasiado. Cuando el Señor dice te guardaré, en el versículo, por tanto, te guardaré, yo también te guardaré. ¿Han escuchado a nuestros hermanos de otras denominaciones que dicen que estos momentos que nosotros vamos a tener dificultad, o cuando el Señor presente todas esas cosas, el Señor va a hacer un rapto secreto y lo va a llevar al cielo? ¿Han escuchado eso, cierto? Eso es lo que está diciendo Apocalipsis 3. El Señor Jesús se estaría contradiciendo a Él mismo. ¿Qué nos dice San Juan 17:15? ¿Qué nos dice San Juan 17:15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, en otras palabras, el rapto secreto
que muchas personas hablan no es bíblico. No está en ninguna parte en la Biblia. El Señor no está diciendo yo lo voy a llevar aquí y lo voy a esconder aquí en el cielo y después vuelvo y los traigo. No, Él está diciendo yo quiero solamente que los guardes, que los proteges. Yo no quiero que los quites de acá. Yo quiero que ellos estén acá como un ejemplo, como una enseñanza, como una luz para las demás personas. Pero yo solamente quiero que estén firmes, que estén protegidos. ¿Por qué? Porque ellos han sido fieles, porque ellos han perseverado en lo que han conocido. Así que es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta. Ahora, hay una partecita que también me van a ayudar. Justo ante nosotros está, ¿qué cosa? Justo ante nosotros. Cuando dice ante nosotros, ¿a qué se está refiriendo Elena de White? Ustedes lo tienen en sus páginas. Justo ante nosotros, ¿a qué se está refiriendo? Justo ante nosotros, al frente, está delante, no ha sucedido todavía. Justo ante nosotros, la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra, según Apocalipsis 3:10, todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es, con todo artificio de las injusticias, con todo artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr su fin, aquí es interesante, cuando los hombres, ¿qué cosa? Ceden. ¿Qué dice? ¿Ceden qué cosa? Voluntariamente. Repitámoslo, por favor. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden, en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿Recuerdan San Juan 17:15? Es la promesa del Salvador. Enviará, dice él, a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. ¿Es una promesa? Es una promesa maravillosa para nosotros. Es lo más grandioso que yo puedo tener, la seguridad de que Dios me va a cuidar. Él enviará a todos los ángeles, si es necesario, dice Elena de White, del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Hay varias palabras del griego las cuales se traducen mundo. Solamente quiero referirme a una. Cuando ella está hablando de esto, solamente quiero referirme a la palabra oikoumene. ¿Oikoumene? ¿Es, pastor? ¿Qué significa esa palabra? Oikos, casa, mune, morar. Morar en la misma casa. ¿Qué está buscando el mundo protestante hoy en día? ¿Todos estar bajo una misma consigna, digámoslo de esta manera? Todos bajo un mismo círculo, todos bajo una misma condición. Eso es lo que está buscando el mundo protestante hoy en día, ¿real? Eso es lo que significa la palabra ecumenismo, que viene de esta misma palabra. Bajo la misma casa. Bajo la misma casa, bajo una misma orden. Así que es necesario que nosotros estemos atentos para no caer en este mismo hueco, en esa misma trampa que Satanás está tratando de lanzar al mundo. Mis apreciados, nosotros solamente podemos hacerlo si estamos confiados, seguros en la palabra de Dios. Dice Elena de White, de no haber sido por estos pasajes de las Santas Escrituras que los exhortaban a esperar con paciencia, a aferrarse de su confianza en la palabra de Dios, su fe habría cejado en la hora de la prueba. De no haber sido
por los pasajes de las Santas Escrituras. De no ser por las Escrituras, si no es por la Biblia, nosotros no vamos a poder lograr nada. Nosotros no vamos a poder vencer, nosotros no vamos a poder superarlo. Cuando vengan esos momentos difíciles, ¿va a ser largo el tiempo de prueba? Apocalipsis 22, San Mateo 24, 22, es otro versículo muy conocido. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces la hora de la prueba, la cual está hablando el versículo 10 de San Mateo 3, es una hora, va a ser muy corta, pero nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos viviendo bajo la presencia o bajo la inspiración o bajo la mano de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Es importante para nosotros que retengamos lo que tenemos, lo que conocemos, que perseveremos, que continuemos en lo que hemos conocido, que continuemos descubriendo más, que continuemos aprendiendo más, que continuemos aferrándonos más de la mano del Señor para que no sea quitada nuestra corona de nosotros. La pregunta para nosotros es, y hay un ejemplo que lo voy a leer ahorita para que lo tengamos en cuenta. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos hoy a seguir al Señor Jesús, no importa lo que pase? Si ustedes buscan en el espíritu de profecía, van a encontrar que antes de que el Señor Jesús llamara a Elena de White como profetisa, Él llamó a alguien más. Él llamó a otra persona para que fuese profeta en vez de Elena de White. Hexen Foss. Hexen Foss fue el primer personaje que Dios llamó para que fuese su profeta. Él estuvo en el transcurso del chasco de 1844. Y él habló un día con Elena de White y le dijo lo siguiente. Mire lo que él le dijo a Elena de White. Ellen, quiero hablar contigo. El Señor me dio un mensaje para entregar a su pueblo y yo rehusé hacerlo. Aún después de oír cuáles serían las consecuencias. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias si nosotros no seguimos los consejos del Señor, ¿cierto? Yo era orgulloso. No pude reconciliarme con el chasco. Murmuré contra Dios y deseaba morir. Entonces cayó sobre mí una extraña sensación. De ahora en adelante seré como un hombre muerto a las cosas espirituales. Yo te oí hablar anoche, le dijo Hexen Foss a Elena White. Creo que se me han quitado las visiones y te han sido dadas a ti. No rehuses obedecer a Dios, pues será a riesgo de tu alma. Soy hombre perdido. Dios te ha escogido. Sé fiel en hacer su obra y la corona que podría ser mía será tuya. Pobrecito, ¿no? Es triste. Es muy triste. Y nosotros sabemos las consecuencias. Nosotros sabemos las consecuencias si no continuamos con lo que conocemos, con lo que sabemos, con lo que creemos. Lo mismo le pasó a él. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Así que es triste. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, dice el versículo 12 del capítulo 3. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y su nombre nuevo. Yo quiero llevarle un momentito a Apocalipsis 7. El tiempo va a dar. No quiero mirar el reloj. Apocalipsis 7, yo quiero leer solo unos versículos. Si nosotros miramos Apocalipsis 7, vamos a encontrar que en Apocalipsis 7 se hace alusión a algo muy interesante. Versículos... Vamos a ir del versículo... antes del versículo 13 que estoy leyendo, si nosotros miramos los versículos anteriores, se están escogiendo ¿cuántas personas de cada tribu? 12,000 de cada tribu. O sea que aquí encontramos
Algo que se refiere a lo que nosotros conocemos como los 144,000. ¿Qué tendrá esto que ver con Filadelfia? Apocalipsis 7, versículos, vamos a leer del 13 en adelante. Teniendo esto en cuenta. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono, ¿de qué cosa? De Dios. ¿En dónde? Y le sirven de día y de noche. ¿En dónde? En su templo. ¿De qué está hablando Apocalipsis 3:12? Que al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Apocalipsis 7 está hablando de los 144,000 que están ¿cuándo? Al final del tiempo. ¿Hay alguna relación entre Filadelfia y los 144,000? Oh, está estrechamente ligado. 144,000 del tiempo del fin y la iglesia de Filadelfia. Y ahí es donde ustedes me van a ayudar otra vez con los escritos que tienen. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 3 en el mensaje a Filadelfia? Dios, Nueva Jerusalén, las mismas palabras. ¿Qué más sigue diciendo? Y además, una brillante estrella con el nuevo nombre. ¿Se le va a dar nuevo nombre a los miembros de la iglesia de Filadelfia? Sí, dice que van a tener nuevo nombre. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos las manos en el nombre del Señor Jesús, cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron. ¿A dónde? A nuestras plantas. ¿A quién adoraron? A Dios. Adoraron a Dios con nosotros. En otra palabra, es lo que ella está diciendo. Eso no sucedió en 1844, que era lo que estaba diciendo hace unos minutos. En el libro de Apocalipsis, el nombre de Dios y la Nueva Jerusalén se vinculan con los 144,000 que pasarán victoriosamente por la gran tribulación final. Sigue diciendo: la única esperanza del hombre se halla en Cristo Jesús. Los mantos puros y santos no han sido preparados para que nos los pongamos después de haber entrado por las puertas de la ciudad. Todos los que entren allí poseerán el manto de la justicia de Cristo y sobre sus frentes se verá el nombre de Dios. Este nombre es el símbolo que el apóstol vio en visión y significa la sumisión de la mente a una obediencia inteligente y leal a todos los mandamientos de Dios. Todo lo que está aquí escrito para los 144,000 está muy estrechamente relacionado con la iglesia de Filadelfia. O sea que la iglesia de Filadelfia tiene una parte que cumplir más adelante. Y si nosotros queremos compartir eso, tenemos que prepararnos hoy para poder lograrlo cuando el Señor Jesús lo tenga dispuesto. Entre todos los grandes movimientos religiosos habidos desde los cielos, desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. Ahora mismo, después del transcurso de muchos años, todos los que tomaron parte en aquel movimiento y han permanecido firmes en la verdad, sienten aún la santa influencia de tan bendita obra y dan testimonio que ella era de Dios. Pero, ¿qué cosa? Siempre hay un pero, ¿no? Pero el pueblo no estaba preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí,
Por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. Voy a utilizar algunos minutos más para concluir. Solamente quiero decir, si nosotros miramos lo que hemos leído, los mileritas no entendían todavía que el sábado era el día que debían de guardar. Ellos todavía observaban el domingo. Ellos no entendían todavía que cuando la persona muere. Ellos creían, como todavía muchas personas creen, que el muerto, el que está bueno va al cielo, el que está malo, y el que es medio va a otra parte para ver si se mejora. Ellos no entendían algunas cosas de las cuales el Señor dice que es deberes que nosotros tenemos que aprender hoy para enseñar lo que ellos enseñaron, más lo que el Señor Jesús nos ha revelado a nosotros. Queremos, aún en nuestro estado tibio de la Odisea, queremos formar parte de ese pueblo de Apocalipsis 18:1, que no tuve tiempo de leerlo porque es interesante para nosotros, pero vamos a leerlo. 18:1 al 6 es interesante para nosotros, lo vamos a tocar de pronto después en el próximo tema, porque lo que he tocado hasta hoy es solamente la mitad de lo que puedo hablar, ni la mitad, es una parte de lo que puedo hablar de la iglesia de Filadelfia. Viene mucho más y hay muchas cosas que omití por el tiempo no me da para esto. Y es importante que nosotros nos preparemos hoy. Queremos formar parte de la iglesia que va a preparar la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Queremos proclamar al mundo que el juicio de los vivos va a comenzar. Si queremos proclamar al mundo eso, vamos a ver que cuando llegue el fuerte clamor va a ser más grande, más fuerte que el clamor de medianoche de 1844. El fuerte clamor va a venir con la promesa de la lluvia tardía. ¿Queremos participar de eso? Solamente de cada uno de nosotros depende. Dios quiera que nuestros corazones estén tan dispuestos a escucharle hoy que podamos poder vivir esa experiencia y compartir con las demás personas para poder estar con Él por la eternidad. Padre eterno, en este momento te damos gracias porque tu palabra es tan clara para que cada uno de nosotros podamos ver el camino hacia los lugares celestiales a los cuales tú nos quieres dirigir. Permite que ese libro, así como tú nos has permitido verlo hoy, podamos sentirlo, vivirlo en nuestros corazones y podamos compartirlo con nuestros semejantes. Que el Apocalipsis no sea un misterio, sino que sea algo que está bien claro para que podamos disfrutarlo de una manera tan agradable que podamos sentir que tú eres el centro de todo. Rogamos tu bendición de la gracia del Padre en el precioso nombre de Cristo Jesús, que podamos ser esa parte que falta de la iglesia de Filadelfia y poder verte regresar en gloria y majestad. Lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.